las consecuencias, los riesgos de automedicarse generalmente es la toxicidad, los efectos adversos que podemos tener al tomar un medicamento X sin prescripción, porque la automedicación lo que significa es la acción de un paciente sin la supervisión de un personal de salud. Entonces, las consecuencias pueden ser, los peligros son la toxicidad, la adicción y también puede ser las complicaciones quizá en otras partes del cuerpo, en otros órganos del cuerpo. Finalmente se está... y también pueden enmascarar diferentes tipos de patología solo al tomar analgésicos, por ejemplo. Los analgésicos parecen tan inofensivos, pero realmente son peligrosos. ¿Por qué? Porque los analgésicos están catalogados entre la causa, se estima que el 11% de la insuficiencia renal terminal se debe al uso de analgésicos, al abuso de analgésicos. Por ejemplo, el paracetamol nomás, que se toma uno para la cefalea, para cualquier tipo de dolor, produce, cuando se utiliza más de 4 gramos, produce hepatotoxicidad. O sea, estamos así. La aspirina también es uno de los medicamentos peligrosos que produce hemorragia. Entonces, hay muchas consecuencias. Incluso el ginkgo biloba, por ejemplo, tanto que se promociona ese producto en, qué sé yo, en la flota, todo eso que ayuda a enfermedades cardiovasculares, todo eso, pero se ha visto en estudios que está produciendo hemorragias en el transcurso de una cirugía. Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos y incluso con matecitos que dicen que es natural, pero no, todos los mates de manzanilla son químicos, entonces siempre te va a producir algún tipo de efecto. Vemos como la automedicación puede resultar muy peligrosa para nuestro organismo, para nuestra salud, doctora Mendoza. Y vemos también que este es un mal hábito muy común en nuestro país. ¿Cómo podríamos reducir los altos niveles que existen de automedicación entre los bolivianos? Bueno, Paula, en muchos países, incluso la Organización Mundial de Salud, ha planteado ya ciertos criterios para que cada país pueda luchar contra la automedicación, porque esto es a nivel mundial. Se ha visto en países de Europa, Estados Unidos, donde la resistencia, sobre todo a antimicrobianos, es muy fuerte. Entonces, ahí hablamos de los antibióticos, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que se está planteando es, más que crear políticas, porque eso también es muy importante, pero también una conciencia y educación a la población en general, porque nosotros somos los que, teniendo el libre albedrío de comprar los fármacos sin receta médica, pues ingerimos la cantidad que deseamos, la dosis que deseamos, indiscriminadamente. Ahora, hay una realidad también que acompaña a esto, lastimosamente, es el hecho que en nuestras cajas de salud, lastimosamente, no existe toda la variedad de medicamentos específicos que debería haber para curar determinadas tipologías de enfermedades. Entonces uno va a consultar por un dolor de cabeza y ibuprofeno. Me duele otra... ibuprofeno, ¿no? Ibuprofeno. Toda la gente, bueno, el ibuprofeno me resuelve todo, hasta el dolor de pie. O sea, definitivamente la gente se va automedicando después porque el médico siempre le daba la misma pastillita para curarse algunos tipos de malestares. Doctora Flores, yo tengo una experiencia muy interesante con mi esposa. Sufría dolores de cabeza muy fuertes y se automedicaba y tomaba migradolalgial y estas pastillas fuertes para el dolor de cabeza y cada vez le calmaba menos. Va al médico, vaya, qué genial idea, ¿verdad? Ir al médico, se le ocurre ir al médico y resuelto con apenas una pastillita muy simple que costaba 1 boliviano la unidad. O sea, ¿cuánto daño nos hacemos simplemente por no visitar al médico? Exactamente, es así. Primero, o sea, nuestra cultura boliviana, yo creo, es no ir al médico, es primero ir a la farmacia o ir a escuchar consejos de los amigos, qué sé yo, y después
En último caso, cuando ya realmente esos productos ya no nos solucionan, vamos al médico, pero debería ser al contrario, ¿verdad? Pero también yo creo que en eso también está fallando el ministerio, porque la difusión de ese tipo de información, porque las personas se automedican por falta de conocimiento, como ustedes lo han dicho. Y la difusión de ese tipo de programas es lo que falta en el Ministerio de Educación, en AGEMET, o sea, son tantas instituciones las que deben difundir ese tipo de cultura ciudadana. Eso es lo que nos falta para ir al médico y después ir a la farmacia a recoger los medicamentos, todo eso. Y lo más peligroso de la automedicación es con los antibióticos. La resistencia que se está produciendo. Se ha visto, hay información de que el 2050 ya no va a haber medicamentos que nos hagan efecto. O sea, antibióticos que hagan, todos van a ser resistentes. Entonces, ¿con qué vamos a curar? Algunas enfermedades que ahora tienen cura, no tienen problemas, en el futuro ya no van a tener cura. Y tampoco hay producción de última generación. Ahora, los medicamentos, los antibióticos de última generación se deben utilizar bajo un antibiograma. Pero no es así, la realidad es cruel hay veces. Yo estoy he tutoreado una tesis en la cual nosotros hemos encontrado que los medicamentos, o sea, los de tercera generación, los que son de última generación, se están recetando en consulta externa, sin antibiograma. Claro, aquí estamos hablando de esos antibióticos de amplio espectro, que debería ser en situaciones realmente peligrosas, ¿no es cierto?, muy complicadas, pero no, de repente se está haciendo como pan del día. Exactamente, o sea, hay veces también por el prestigio, disculpen, pero hay veces es así. Los pacientes también hay veces exigen este tipo, eso dice que es mejor así. Entonces, por esas causas es que se produce eso y realmente estamos mal y deberíamos difundir ese tipo de programas y hacer este tipo de programas también informativos, más que los otros tipos de programas que hay en otros canales que no son informativos realmente. Doctora, justamente, a ver, para informar y resolver todas las preguntas, las dudas que tienen nuestros seguidores de la página de Hora 23, uno de ellos se siente muy identificado con ese medicamento al cual hacía mucha referencia Víctor Hugo, el ibuprofeno, y nos pregunta qué efectos adversos, qué reacciones o consecuencias puede generar en el organismo cuando este es ingerido sin prescripción médica, sin control, específicamente en el ibuprofeno. Ya, el ibuprofeno, primero, no se debe tomar el ibuprofeno con estómago vacío, o sea, en ayunas. Sí o sí se debe tomar después de las comidas, porque ataca a la mucosa intestinal y con el tiempo produce gastritis y úlcera a la vez. O sea, si sigues tomando en esa misma proporción, digamos. Segundo, el ibuprofeno también produce con el tiempo, como les decía, todos los analgésicos producen insuficiencia renal. Entonces van afectando al riñón poco a poco y eso es un problema grave, porque la insuficiencia renal es tan frecuente ahora que es preocupante, ¿verdad? Claro, que resolver un problema con una pastillita, ¿no es cierto?, relativamente económica, puede representar que luego tengan que pagar terapias intensivas para tratar de curarse de males mayores. Hace un rato usted decía el riesgo de los antibióticos, ¿no es cierto?, que se usan ya muy discrecionalmente. Yo soy una experiencia en ese sentido. Me automedicaba y cualquier resfrío de la garganta por el trabajo, ¡pum!, no voy a decir el nombre, en un antibiótico fuerte, una inyección, ya ok, estoy listo para la guerra. Funcionó al principio. Ahora no me para nada un resfrío, no me para absolutamente nada alguna enfermedad porque me hice resistente. O sea, y tengo que cuidarme muchísimo más, ¿no es cierto? Doctora, en el tema de los medicamentos que se venden en las farmacias, hay medicamentos y medicamentos. No, o sea, no todos son iguales. Un ibuprofeno de 50 centavos no es lo mismo que uno de 3 o de 2 o de 1,50. Un laboratorio hindú no es lo mismo que un laboratorio boliviano. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque alguna gente siente que cuando toma algún medicamento X de una industria hindú, por ejemplo, no le hace efecto o le da hasta acidez, y sí le hace bien un ibuprofeno o otro medicamento de otro laboratorio. ¿Por qué son diferentes? Hay que ver dos cosas ahí.
Lo primero es que cada persona es un mundo. Lo que me hace bien a mí, el medicamento que me va a hacer bien a mí, no le va a hacer bien a la doctora o a Paola o a usted. Entonces, cada organismo, a pesar de que los medicamentos son genéricos, reacciona de manera diferente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Como dice, a algunas personas el ibuprofeno de 40 centavos le va a sentar bien, pero a otros va a tener que cambiar incluso la marca y ese, como dice, le va a sentar bien, porque cada persona reacciona diferente a un fármaco. O sea, tienen diferentes compuestos esas pastillas de ibuprofeno, excipientes diferentes. Eso también es interesante, porque una de las políticas que se menciona es justamente eso, que haya seguridad en los medicamentos que estamos comprando, en la composición que sea la adecuada, porque por dar un ejemplo, y no es para desprestigiar a ninguna farmacéutica, a nadie en específico, cuando nos dan una muestra médica es como un enganche, ¿verdad? Pero esa muestra médica va a tener la dosis completa realmente, o sea, no, ¿cómo podemos constatar? Yo creo que ninguno de nosotros, a menos que hagamos un laboratorio realmente y veamos todos los ingredientes de nuestra muestra médica, ¿verdad? Entonces, claro, entonces ninguno puede corroborar que esa muestra médica, por ejemplo, tiene la dosis adecuada del fármaco que tiene que tener, ¿no? Obviamente un comprimido, una pastilla, no es solo el ibuprofeno, tiene varios compuestos, ¿no? Su nombre genérico es ibuprofeno porque la persona que lo ha descubierto ha decidido ponerle ese nombre, ¿no? Pero, como les digo, difiere de laboratorio, entonces por eso hay laboratorios que hacen con más precisión el medicamento y también tenemos que ver la reacción de la persona. Como digo, también hay personas que ese ibuprofeno de 40 le va a hacer bien, como hay otras personas que van a necesitar otra marca. Es el organismo y también el hecho de cómo está procesado el fármaco, ¿no? Doctora Mendoza, respecto a los riesgos y consecuencias que puede generar la automedicación, ¿estas consecuencias pueden ser peores de acuerdo a la edad que tiene el paciente que se automedica? ¿Existen algún grupo de riesgo que puede empeorar la situación? Sí. Eso es muy importante. Los grupos de riesgo siempre son los extremos, los niños y los adultos. ¿Por qué? Porque estas personas están, los niños, su riñón, su hígado, todos los órganos están en desarrollo. Entonces, incluso para los niños sabemos que las dosis son más pequeñas, ¿no? Entonces, yo como mamá me ha dado ibuprofeno, el médico, para cualquier cosa le sigo dando. Pero no estoy calculando realmente, está más grande mi hijito, le daré un poquito más, ¿no? Pero no estoy dosificando adecuadamente, entonces puedo estar haciéndole daño a mi niño, como bien lo había dicho la doctora igual, dañándole tal vez el hígado porque le estoy dando mucha dosis, muchos días, muy pocos días, entonces eso hay que tener en cuenta.